buenas tardes. Iniciamos toda una serie de conferencias sobre una serie de personas relevantes en el campo de la espiritualidad, de la acción social y del compromiso cívico en general. La finalidad de estas charlas es fundamentalmente la de ofrecer una aproximación a la vida, al pensamiento y a la obra de distintos personajes que a lo largo del año, del curso, pues vamos a ir introduciendo y presentando. En el día de hoy, la persona que hemos elegido es Thomas Merton, uno de los místicos más importantes del siglo XX, seguramente conocido en alguna medida por muchos de los que estamos aquí. Una vida, como nos expondrán, muy intensa y también muy actual, por sus inquietudes, por su denuncia de la guerra, su defensa de la naturaleza y sobre todo por su reivindicación de la espiritualidad, algo que en este momento y en este contexto nuestro, pues muchas personas demandan, por eso su actualidad. Para introducirnos en la vida, en la obra, en el pensamiento de Merton, contamos probablemente con la persona que mejor conoce a Thomas Merton, una persona que ha dedicado pues probablemente la mayor parte de su vida académica a traducir, publicar y difundir su obra, de tal manera que la mayor parte de los textos que tenemos en castellano pues han pasado por su mano, o bien introduciéndolos o bien traduciéndolos. Es Fernando Beltrán Llavador, profesor de la Universidad de Salamanca, jubilado ya. Por lo poquito que he rastreado un poco en su biografía, su tesis doctoral la realizó precisamente sobre Merton, y probablemente lo que descubrió de su vida fue tan intenso que a partir de entonces me da la impresión de que gran parte de su obra se ha dedicado o se ha centrado en él. Ha publicado, como he dicho, muchísimas obras, muchísimos textos, introducciones, etcétera. Bueno, pues agradecemos que esté hoy con nosotros y, por supuesto, agradecemos también la presencia de ustedes con nosotros. Esperamos que la exposición sea ilustradora y, como todas las sesiones, al final habrá una breve posibilidad de que si alguien quiere profundizar un poquito en alguna cuestión lo pueda hacer. Tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar expresando mi gratitud al padre José Luis Saborido, director de este Centro Jesuita de Diálogo entre Fe, Cultura y Justicia en Valladolid, así como también a Margarita Saldaña, quien le sugirió mi nombre para esta pequeña contribución. Los lazos de colaboración con el Grupo de Comunicación Loyola para dar a conocer el mensaje de Thomas Merton en lengua española y la convicción compartida con su director, Ramón Alfonso Díez Aragón, de que la mirada contemplativa de Merton no solo es vigente, sino que posee una enorme fuerza profética, hacen especialmente grata esta oportunidad. Como es también muy grato el ver caras aquí conocidas, reencontradas, muy queridas, y la pequeña concatenación de sucesos pequeños pero providenciales que dan sentido a cosas como esta. Cuando cruzamos comunicaciones a propósito de esta conferencia, sugerí como título El verdadero viaje, porque procede de las palabras del propio Thomas Merton, que pronunció al final de su vida y en cierto modo resumen de una manera muy sencilla el aliento que la movió.
En una carta circular en septiembre de 1968, recogida en su último diario, antes de emprender un viaje para asistir a los encuentros en Asia, uno, en sus palabras, con los abades de las órdenes monásticas de aquellas regiones y el otro con representantes de las religiones de Asia, después de expresar el aprecio a sus amigos y su disposición a seguir unido a todos en el silencio y la oración, son de nuevo sus palabras, Thomas Merton se despide así de ellos. Nuestro verdadero viaje en la vida es interior. Es cuestión de crecimiento, de profundización y de una entrega cada vez mayor a la acción creadora del amor y de la gracia en nuestros corazones. Nunca como ahora fue tan necesario para nosotros responder a esta acción. En el año 2015, cuando se celebraba el centenario de su nacimiento, adopté esa misma imagen para una pequeña introducción a Thomas Merton y la inicié con las palabras de quien fuera su novicio, James Finley, autor de otro libro en el que presenta como nadie la entraña espiritual de Merton a partir del testimonio directo de su magisterio. En él, Finley había escrito lo siguiente: Merton nos lleva a un viaje a Dios en el que el yo que emprende la andadura no es el yo que llega. El yo que inicia el viaje es alguien que creíamos ser. Es el yo que va muriendo en el camino hasta que al final no queda nadie. Ese no yo que queda es nuestro verdadero yo. Es el yo previo a esto o aquello. Es el yo en Dios, el yo más grande que la muerte y que con todo nace del morir. Es el yo que el Padre ama sin fin. Pues bien, para arrojar luz sobre lo anterior mediante la trayectoria de Merton y esbozar con trazos forzosamente gruesos aspectos nucleares de su obra, me gustaría dividir mi presentación en 4 partes. Recogeré, en primer lugar, el breve perfil biográfico que ofrece la página del Centro Thomas Merton de la Universidad Bellarmine en Louisville, en Kentucky, en los Estados Unidos, allí donde se encuentra el mayor fondo documental sobre su obra, muy cercano a la abadía de Getsemaní. Me complace ver en ambos, monasterio y universidad, un ejemplo modélico de colaboración entre estas dos instituciones. El propio Merton, en un breve ensayo titulado Aprender a vivir, señala que a monasterio y universidad les une un logos y una ratio común, y destaca que las dos son escuelas y que el corazón de su enseñanza reside en la posibilidad de poner a los estudiantes en contacto con el origen, activando su centro más interno, el ápice o chispa que es una libertad más allá de la libertad, estoy citando a Merton, una identidad más allá de la esencia, un yo más allá de todo ego, un ser más allá del reino de lo creado y una conciencia que trasciende toda división, toda separación. En segundo lugar, me referiré al propio relato autobiográfico de Thomas Merton, La montaña de los 7 círculos, sin duda muy conocido por muchos de ustedes. A continuación, me referiré a su voluminosa biografía oficial, poco conocida todavía en España, porque no se ha traducido al español, está todavía en la edición inglesa del año 84. El autor, jugando con la imagen de la montaña de los 7 círculos del propio Merton, titula la biografía que escribe sobre él Las 7 montañas de Thomas Merton. En ella establece 7 cumbres en la vida de Merton que encuentran algún correlato en su viaje interior. Concluiré por último compartiendo el regalo providencial y el significado que no es menor de la publicación de la última obra de Merton, inédita tanto en lengua inglesa como en español hasta este mismo año. Luego hablaré de ella, Encuentros en California. Es un regalo también providencial de este mismo año. Después me referiré a esta obra que se ha descubierto también en inglés hace nada. Bueno, pasemos a...
Pasemos a la primera parte. Los primeros datos son muy someros y los tomo con pequeñas adaptaciones de la página web del Centro Thomas Merton. Thomas Merton, leemos allí, fue el escritor católico estadounidense más influyente del siglo XX. Escribió más de 60 libros que incluyen su famosa autobiografía, una decena de volúmenes de cartas y cientos de poemas y artículos sobre la espiritualidad monástica, los derechos civiles, la no violencia y la carrera armamentística nuclear. Thomas Merton nació en Prades, en Francia, y su padre, Owen Merton, procedía de Nueva Zelanda, mientras que su madre, Ruth Jenkins, era de Estados Unidos y ambos eran artistas. Se conocieron en una escuela de pintura de París, se casaron en la iglesia de Santa Ana en el Soho londinense y regresaron a Francia, donde nació Thomas Merton el 31 de enero de 1915. Tras una adolescencia y una juventud de turbulencia personal y de conflictos colectivos de alcance mundial, Merton se convirtió al catolicismo mientras estudiaba en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, y el 10 de diciembre de 1941 ingresó en la abadía de Getsemaní, una comunidad de monjes pertenecientes a la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia, conocidos como los trapenses, que se rige por la regla de San Benito. Los 27 años que pasó en Getsemaní provocaron profundos cambios en su comprensión del mundo y de sí mismo. Esta conversión continua le impulsó al terreno del compromiso solidario, donde llegó a ser considerado, según el jesuita Daniel Berrigan, lo pueden ver en la foto con Thomas Merton, como la voz de la conciencia del movimiento por la paz de los años 60. Merton fue firme defensor de la no violencia y de la no discriminación racial. A su juicio, el mayor ejemplo de fe en acción de la historia social de Estados Unidos. Ese es el pronunciamiento de Merton y esas son sus palabras literales. Henry Nouwen lo llegó a considerar un crítico contemplativo por su denuncia de cuanto resultaba inhumano y por su anuncio igualmente apasionado de una nueva humanidad. Durante sus últimos años se interesó seriamente por las religiones asiáticas y promovió el diálogo entre Oriente y Occidente. Tras varios encuentros personales con Merton en 1968, el propio Dalai Lama elogió tanto su conocimiento profundo del budismo como el hecho de que Merton le hubiera acercado a una comprensión viva de la fe cristiana como nadie lo había hecho antes. Fue durante este viaje a un encuentro sobre el diálogo interreligioso monástico, cuando murió cerca de Bangkok el 10 de diciembre de 1968, la fecha del 27 aniversario de su entrada en la vida monástica, otro nacimiento de otra manera. Aunque este parco esbozo apenas deja adivinar lo que se esconde bajo su superficie, ya permite, no obstante, descubrir que el itinerario vital de Merton encontró un paralelo geográfico en 3 etapas que cierran el círculo de un viaje que fue a un tiempo universal e interior, de un horizonte tanto más ancho cuanto más hondo. De manera gráfica, podríamos decir que Europa representó su acceso primero a la fuente de la contemplación. El continente americano constituyó una suerte de axis mundi, un verdadero nuevo mundo y su inmersión en el río de la oración y el compromiso. Aquí lo vemos con Dorothy Day, por ejemplo. Y finalmente en Asia se unirían las dos astas de la cruz en un eje de vacío y plenitud, un océano de insondable compasión. Fíjense que estamos hablando de una fuente, un río y un océano, pero siempre se trata de la misma agua, un agua de vida que desborda las orillas de la muerte. Vayamos con la primera parte, la segunda en este caso, tras el dato, el relato en primera persona esta vez. ¿Qué puede explicar que más de 75 años después de su primera edición en lengua inglesa, en 1948 este libro, La montaña de los 7 círculos,
no haya dejado de conmover a generaciones enteras de lectores. Una exposición virtual, hace muy poco, ilustra ese fenómeno con una muestra gráfica de 99 ediciones diferentes de ese libro, de esa autobiografía, en 22 idiomas. Escrito con un ritmo casi cinematográfico, la hondura de su testimonio, su sinceridad, su voz personal y su impacto han hecho ver en él semejanzas con las confesiones de San Agustín y la inspiración de Dante o de William Blake. El diccionario de Merton ofrece claves para entender el impacto sin precedentes de esta narración extraordinaria, que ya ocupa un lugar destacado entre los clásicos de la espiritualidad cristiana y de la literatura universal. Un relato que cubre desde su nacimiento hasta el año en que hizo sus votos solemnes en la abadía de Nuestra Señora de Getsemaní. En él se señala que llegó en el momento adecuado, durante la recuperación de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos, como el propio Merton, se sentían urgidos a buscar sentido a su existencia. Quien se asome, o si lo han hecho ya, a las páginas de esa autobiografía, verá que lo primero que destaca Merton es que se encuentra en un mundo que no reconoce como un mundo humano, pero se siente enseguida partícipe de esa suerte de entramado de inhumanidad. En la presentación de su edición en lengua española, Francisco Rafael de Pascual, monje cisterciense de la abadía de Villaceli, con quien es otro motivo de gratitud, he tenido el privilegio de trabajar durante muchos años y seguimos haciéndolo, pues bien, él observa que, aun siendo una obra de juventud, contiene páginas de oro, entre las que destaca la descripción de sus experiencias en Roma, en Cuba, en su primer retiro de Getsemaní, o las páginas del epílogo, que son páginas excelentes, por la calidad literaria y por el contenido profético de las mismas. El 17 de julio de 1956, voy dando saltos en el tiempo, voy zigzagueando, 15 años después de ingresar en la trapa, Merton evoca la oración que elevara a la Virgen del Carmen durante su estancia en Cuba en 1940 y le pide lo siguiente: enséñame a ir al país que está más allá de las palabras y los nombres propios. Merton expresa aquí el sueño recurrente, profundamente humano, de alcanzar un reino donde la palabra, en silencio, saciará su anhelo. En el epílogo de La montaña de los 7 círculos ya había iniciado esa conversación íntima. Merton se dirige ahora de esta manera a quien sembró en él semillas de eternidad. Tú me has llamado aquí no para llevar una etiqueta por la que pueda reconocerme y encajar en alguna categoría. No quieres que piense lo que soy, sino lo que tú eres. O más bien, tú me elevarás sobre el nivel de pensamiento. Poco antes, en esas mismas páginas, había escrito: en cierto sentido, siempre viajamos como si no supiéramos a dónde vamos. En otro sentido, ya hemos llegado, ya hemos sido encontrados. Y es allí donde, uniendo su voz a la de San Juan de la Cruz para hablar del fuego de amor que encendió su vida, cierra su relato autobiográfico poniendo en boca de Dios el destino de su verdadero viaje: ser llevado al corazón de la misericordia para conocer, de nuevo son las palabras de Merton, al Cristo de los hombres abrasados. Esas son palabras en cierto modo enigmáticas, lo fueron para muchos de los lectores, y aunque se han sugerido lecturas diferentes de ese final de su autobiografía temprana, tan sublime como aparentemente críptico, un año después de su publicación, el 26 de agosto de 1949, Merton alude en su diario a los autores bíblicos para decir que, son sus palabras de nuevo, Isaías, Job, Moisés, David, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, forman parte de mi vida. Conozco bien, escribe, los rostros abrasados de los profetas y de los evangelistas. Sus labios purificados hablan con fuego y sus palabras se convierten en parte de mí. Y observa lo siguiente: a ellos me refiero cuando en la última línea de La montaña de los 7 círculos hablo de los hombres abrasados.
Eso inserta al propio Merton en una larga tradición profética, junto a referentes cercanos de la talla de Martin Luther King o de Dorothy Day, como ha destacado el propio Papa Francisco. En un libro de madurez de Merton, Incursiones en lo indecible, leemos lo siguiente: profetizar no es predecir, sino percibir la realidad en su momento de suprema expectación y tensión hacia lo nuevo. Esta tensión no se descubre en un estado de exaltación hipnótica, sino a la luz de la existencia cotidiana. Percibida con el ojo de la contemplación, con una mirada transparente que para él reside en el centro mismo de nuestra humildad, son de nuevo sus palabras, Merton retrató la realidad de esa existencia cotidiana con sus luces y sus sombras, sus anhelos, dilemas y contradicciones. La realidad de paisajes rurales y urbanos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia, Cuba. La de colegios y universidades, la de lugares de privilegio y de exclusión social. Él había trabajado con Catherine de Weck en Harlem durante un tiempo. Paraísos claustrales y entornos de segregación racial, conversaciones con familiares, amigos y mentores, con artistas, soñadores y activistas. El padre William Shannon, presidente y fundador de la Sociedad Internacional Thomas Merton, señaló que este y todos los libros posteriores de Merton constituyen la historia única de su travesía y el testimonio de su sorprendente evolución hacia un futuro que hoy es nuestro presente. Tras el relato en primera persona, la biografía oficial, esta vez en tercera persona, es decir, lo que otro cuenta de él años después de morir. Michael Mott, su autor, destaca en ella la importancia que para Merton tuvieron los lugares, la geografía exterior e interior, los sitios que visitó o en los que vivió, y su reflejo especular interior, lo que el poeta jesuita Gerard Manley Hopkins denominó inscape o paisaje interno, podríamos decir. La referencia no es trivial, porque fue al leer que Hopkins escribió cartas a John Henry Newman antes de que fuera cardenal respecto a su propósito de convertirse al catolicismo, cuando sintió el impulso irrefrenable de dar también él ese mismo paso sin retorno. Merece la pena adentrarse en las páginas de La montaña de los siete círculos cuando relata ese episodio, que es un episodio de conmoción espiritual, pero que se lee como si fuera un thriller ahora. Es decir, es absolutamente emocionante por la tremenda humanidad, sinceridad, vulnerabilidad, el compendio de emociones que se da en ese momento que sería decisivo para él. En un volumen sobre las fotografías de Merton que realizó en su madurez, su editor Paul Person observa lo siguiente: dentro de la tradición cristiana, dos temas prominentes han sido usados con frecuencia para describir la vida cristiana: peregrinación y plantación. Fueron temas claramente evidentes en la vida y escritos de Merton. Al tiempo que ingresó en una comunidad con votos de estabilidad, no cesó de aspirar a viajar cada vez más lejos en su camino hacia Dios. Casi 22 años después de su toma de hábitos, viviendo ahora como ermitaño en la propia abadía, el 25 de enero de 1964 anota en su diario lo siguiente: mis ideas siempre están cambiando, siempre giran en torno a un centro y siempre estoy mirando ese centro desde lugares diferentes, así que siempre se me acusará de inconsistencia. De hecho, así sucedió. Pero, añade, yo ya no estaré allí para escuchar la acusación. Si Shakespeare había distinguido 7 edades en el desarrollo humano en su comedia Como gustéis, si Raymond Panikar se había referido al monje como arquetipo universal, si el propio Merton dedicó un libro al viaje monástico y si Dante había distinguido 7 círculos en el purgatorio de la Divina Comedia, previo a su ascenso a la contemplación divina de la mano de San Bernardo de Claraval, ahora el biógrafo de Merton, a efectos narrativos, resalta 7 montañas asociadas a etapas significativas en su ascenso a la verdad. El ascenso a la verdad es el título de uno de sus libros sobre precisamente la doctrina del carmelita San Juan de la Cruz. Un libro
menos leído ahora, pero no menos recomendable por ello, absolutamente vigente, aunque un libro que le costó muchísimo a Merton, mucho escribir, y él lo reconoce, porque hizo un esfuerzo que no estaba en su talante, en su temperamento espiritual, por teologizar acerca de la enseñanza de San Juan de la Cruz, pero que fue muy fructífero y dejó huellas indelebles en su personalidad y en el resto de su obra. Y es un libro, desde luego, que merece la pena leer. La altura y la angostura se dan la mano en el inicio de su propio relato autobiográfico. En las primeras líneas podemos leer: vine al mundo el último día de enero de 1915, bajo el signo de Acuario, año de una gran guerra y a la sombra de las montañas francesas de la frontera con España. Libre por naturaleza y a imagen de Dios, fui, sin embargo, prisionero de mi propia violencia y de mi propio egoísmo, a imagen del mundo al cual había venido. En esas pocas líneas se compendian, se preludian en cierto modo lo que sería esencial en su propio mensaje espiritual, la distinción entre el verdadero y el falso yo, que luego veremos. Es decir, ser hechos a imagen propia, reflejos, digamos, podríamos decir así, de manera marcada, reflejos narcisistas, o ser hechos a imagen y semejanza de un otro infinitamente cercano. Su lugar de nacimiento fue Prades, un pequeño pueblo de los Pirineos cerca de la frontera española, presidido por el monte Canigó. La gran guerra sobre la que escribe, obviamente, era la Primera Guerra Mundial, y la contradicción que señala anuncia ya, como decía, la distinción esencial que establecería entre el verdadero yo, la persona en sentido cristiano, y el otro yo falso, sobre el que el padre Shannon señala lo siguiente, y esta observación es bastante relevante. El padre Shannon dice: no parece que en primer lugar Merton vea el falso yo en sentido moral, como si fuera mentiroso o pecaminoso. Sin duda puede interpretarse así, y a menudo se hace, pero ese significado, sin ser errado, es secundario y no recoge el sentido principal en el que usa el término falso yo. Merton está pensando más bien en términos ontológicos. Eso quiere decir que el adjetivo falso transmite la noción de insustancialidad, de carencia de plenitud en el ser. El yo falso es deficiente en el ser, en el sentido de que es transitorio, no duradero. En Nuevas Semillas de Contemplación, Merton escribe: este ser exterior o falso no es nada más que una sombra evanescente cuya biografía y existencia terminan juntas en la muerte. Y William Shannon, el padre William Shannon, añade: ese yo está limitado por el tiempo y el espacio, y está limitado al tiempo y al espacio. Tiene una historia y una biografía, y ambas cesan con la muerte. Por eso Merton lo llama el yo fugaz o evanescente, cuyo bienestar necesita ser alimentado constantemente con logros y con la aprobación y admiración de los demás, con reflejos del mundo externo. Es el ego mismo, el ser como objeto. Así las cosas, la pregunta existencial, una pregunta ardiente, entonces, hoy y mañana, la pregunta ardiente siempre es: ¿qué podemos hacer? Merton afirma: para llegar a ser uno mismo, uno tiene que morir. Es decir, para llegar a ser el verdadero yo, el falso yo tiene que morir. Esa muerte, sin embargo, no es una pasión en el sentido de algo que nos sucede, sino más bien una acción, algo que hacemos, o, si queremos decirlo de manera justa, algo que con la vida y como la vida abrazamos. Lo que esto supone, añade Merton, es que somos capaces de actuar con el más alto grado de libertad, ya no sujetos a las limitaciones de espacio y tiempo. Descubrimos con la muerte lo que siempre fue cierto, pero de lo que no éramos conscientes. Somos y siempre hemos sido en Dios. Para Merton, entonces, son sus palabras de nuevo, la contemplación es esa vida plenamente despierta, totalmente activa y completamente consciente de que está viva y de que en nosotros la vida y el ser proceden de una fuente invisible,
trascendente e infinitamente abundante. Es, por encima de todo, la conciencia de la realidad de esa fuente. Contemplar no es estar quieto en el sentido de ser inactivo, es, digamos, la culminación de la actividad, pero una actividad que es guiada, una actividad que no es propia del ego, una actividad que se deja conducir por el espíritu, pero una actividad plena. Para eso hay que estar muy receptivo, también lo decía San Juan de la Cruz, hay que observar con atención completamente amorosa, pero hay que estar muy atentos, muy vigilantes, pero es una vigilancia en la que se está del todo vivo, despierto, nada que ver con aniquilación de ningún sentido, de ninguna capacidad, al contrario, se trata de planificación, pero rendida o en manos de otras manos. Así pues, contemplación no quiere decir encontrar un concepto claro de Dios, encasillándolo, encajándolo en nuestras categorías. Más bien la contemplación, Merton dice, estas son sus palabras, lo conoce como si hubiera sido invisiblemente tocado por él. No reduce a Dios a nuestros esquemas, por el contrario, Dios nos lleva a ese ámbito en el que somos, y cito de nuevo a Merton, somos uno con todo en ese escondido terreno del amor para el que no puede haber explicaciones. Merton incide de maneras diversas en el hecho de que, más allá de las sombras, las ideas y las expectativas, los roles, las máscaras o imágenes falsas, más allá del disfraz que proyectamos sobre nosotros o sobre los demás, lo que está en lo profundo es lo real. Ese es el verdadero viaje. Lo que está en lo profundo es lo real. Este y el cuadro anterior son del padre de Merton, el artista Owen Merton, que están en este centro documental. También tiene una colección de pinturas fabulosa. Bueno. Michael Mott, el biógrafo de Merton, identifica la segunda terraza o atalaya en la vida de Merton con el Calvario, una pequeña capilla abandonada en la cúspide de una colina sobre el terreno que su padre había comprado para construir una casa en Saint-Antonin, una villa francesa de origen medieval y calles laberínticas. En 1925, 4 años después de que su madre hubiera fallecido de un cáncer de estómago, cuando él tenía 6 años, un dato no menor, tras una estancia con los abuelos maternos en Douglaston, en los Estados Unidos, su padre, que había conseguido algún dinero en una exposición de sus cuadros en Londres, decide regresar con su hijo Tom a Francia y escolarizarlo en un colegio cercano. En Montauban, escribe Merton, me sentía incómodo entre los niños franceses, más pequeños, lo pusieron en una clase de pequeños para que aprendiera francés, obviamente, y procuraba, dice, aprender el francés a lo largo del curso. Capilla y colina, casa y escuela, inocencia y experiencia. En un pequeño ensayo sobre el sacramento del tiempo, que se encuentra en este libro, Thomas Merton hablaba de un tiempo primordial que entrelaza el origen y el presente, la corriente con su fuente, que no aliena sino que alienta y que late en el mismo corazón del tiempo secular. Es una dimensión muy diferente, escribe. No está fuera de tiempo, no es un escape del flujo y la decadencia de la vida, sino una afirmación de su plenitud. Un presente colmado de presencia, redimido, renovado, transformado. Allí donde Cronos y Kairos se encuentran, Merton escribe, ni en el tiempo ni fuera de él. El 19 de junio de 1949, Merton anota lo siguiente en su diario. Soy cada vez más consciente de lo poco que es mi yo cotidiano ante el altar. Esta conciencia e inocencia implica realmente una sensación de sustitución. Otro se ha apoderado de mi identidad y este otro es una inmensa infancia. Estoy junto al altar con los ojos bañados en la luz de la eternidad, como si fuese un hombre renacido, destinado a permanecer eternamente joven. No conozco palabras lo bastante sencillas para expresar esta experiencia. Solo digo que cada día soy un niño nacido de nuevo y junto al altar soy el niño que es Dios. En una carta al estudioso y diplomático John Woo,
diplomático en el Vaticano entonces, el 1 de abril de 1961, Merton le escribe que pide al Señor para él toda suerte de bendiciones, alegría y que le conserve siempre fresca y joven su mente de niño, la única que vale la pena tener. En su correspondencia, Merton aprecia la humildad y la sencillez de Chuang Tzu y con ayuda de John Wu, del diplomático, se embarca gozosamente en la tarea de compilar su propia versión de una antología de historias taoístas atribuidas o referidas a Chuang Tzu del siglo IV a.C. En una de ellas cuenta cómo Lao Tzu enseña a un discípulo que se había quejado antes, a Keng Shan, de no comprender el Tao, a desaprender para poder ser guiado por el Tao y ser un niño del Tao. En su introducción a un libro sobre Merton y la mente de niño, el entonces arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, advierte que cuando Jesús de Nazaret nos dice que seamos como niños y cuando los maestros espirituales nos instan a conectar con la mente de niño, no están siendo nostálgicos ni sentimentales. De hecho, señala, la verdadera mente de niño se encuentra en un vaciamiento del yo, la mente de quien vive en el mundo sin las sombras de la codicia y el miedo, sin hacer de sí un objeto. Y en unas notas personales de su diario, a finales de 1965, Merton escribe: decir que soy hijo de Dios es decir antes que nada que crezco, que empiezo. La idea de hijo de Dios es por tanto la de vivir, crecer, llegar a ser, posibilidad. En esto se complace Dios, en que su hijo crezca en sabiduría y en gracia. Este crecimiento hunde sus raíces en la naturaleza de la infancia y en la infancia de la naturaleza, nuestra cultura y nuestro cultivo, amor y pedagogía. La autora de un estudio sobre la niñez en lugares muy diversos del globo afirma lo siguiente: los niños poseen una suerte de luz, una luz de otro orden, que les permite guiarse por luces interiores. Al pensar, reflejan como un espejo, como el agua, la luz. Sus momentos de deslumbramiento hablan de su sol interno, cuando a los niños a contraluz les bañan los rayos de otra clase de sol. Existe una cultura de infancia y una paideia del corazón. La mirada infantil da vida a lo que ama, escribe Merton en uno de sus poemas. Observando a Theo, a un niño de 1 año y 9 meses, en una guardería, su educadora comenta: ¿cuál es ese espacio que queda entre las cosas del mundo que nos rodea? Este espacio está aparentemente vacío, se mantiene expectante, a la espera de ser descubierto. Dentro de este vacío aparente, si miramos con sutileza, podemos comenzar a ver cómo se dibujan los contornos de las cosas o cómo este espacio se puede traspasar. Otro poeta que cita, otro monje cisterciense, Manuel de Barros, citado por Carlos María Antúnez, habla de transver. Si miramos con sutileza, podemos empezar a transver, a ver lo que Teilhard de Chardin llamaba, por ejemplo, el corazón de la materia, el pálpito en las cosas, la trascendencia en las cosas. En 1929, con 14 años, 2 años antes de que su padre muriera a causa de un tumor cerebral, recordemos, su madre había muerto cuando él tenía 6 años, ahora su padre muere cuando tiene 16 años, Merton ingresa en el colegio de Oakham, en la región de Rutland, en el norte de Inglaterra, donde cimentó su formación con libertad, con reconocimiento y estímulo para leer en soledad en lo que habría de ser su tercera plataforma, su tercera atalaya, Brook Hill, una colina cercana, y allí leía autores que dejarían una huella indeleble en su vida: Virgilio, Blake, Shelley, Shakespeare, Petrarca. Para un joven, leer a esos autores a esa edad, pueden imaginarse lo que supone. Era un joven despierto, brillante, intelectualmente muy vivo, con muchísimas inquietudes y con una vocación muy temprana
a la literatura. En 1931 se convirtió en director de la revista del colegio, The Ukamian, y aunque casi todos sus artículos eran anónimos, en muchos resulta todavía hoy identificable la escritura de Merton. Fue allí donde prendió su pasión por la palabra, la llama que, para la investigadora y traductora de sus poemas Sonia Petisco, iluminó tanto a Merton como a Hopkins, su común visión sacramental o sapiencial del mundo, epifanía del logos divino, pues, escribe Sonia Petisco, ambos conciben el verbo poético como forma interior expresada y revelada, como palabra recibida. Años más tarde, en uno de sus libros más conocidos, Merton ahondaría en el tema de la libertad y el lenguaje, y en el misterio de la creación activa, a través del relato del Génesis, el viaje primigenio. Estamos hablando del verdadero viaje y ahora nos remontamos a los orígenes. En ese ensayo podemos leer, me van a disculpar la cita un poco extensa, pero merece la pena, solamente la cita ya daría no para una conferencia, sino para un curso entero, en fin. Pero vale la pena. En ese libro Merton escribe: Adán imita y reproduce la acción creativa de Dios, ante todo al repetir en el silencio de su inteligencia la palabra creativa por la que Dios hizo cada cosa viviente. El punto más interesante es la libertad que se le deja a Adán en este trabajo de creación. El nombre es decidido y elegido no por Dios, sino por Adán. Es como si hubiera un solo toque final que quedara enteramente a cargo de la libertad del hombre. Parece abstracto, pero está hablando de algo muy concreto, está hablando de nuestras vidas hoy, de nuestras acciones cada día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y durante el sueño. La vida contemplativa de Adán, que había empezado con un reconocimiento de sí mismo en Dios y de Dios en sí mismo, y que se expandiría en un diálogo entre Adán y Dios a través de la creación, ahora alcanza un nuevo nivel en diálogo con otros. Dios extrae de las profundidades de la propia libertad de Adán palabras, nombres, signos, es decir, que además de ser signos de su creador, las criaturas pueden llegar a ser, con la palabra del ser humano, signos de la infinita trascendencia de aquel que es santo. Y añade: por eso el lenguaje y el pensamiento necesitan levantarse por encima del nivel de conceptos claros, que, aunque nos den información exacta, no están a la altura del misterio existencial de las cosas que representan. Permítame un inciso. Algo semejante, aunque de otra manera, con otro lenguaje, a lo que Santa Teresa decía cuando hablaba de atajar el pensamiento para acudir a otra instancia que está más allá del pensamiento. Así, dice Merton, las palabras se hacen semillas de oración y de contemplación, y más allá de su inteligibilidad manifiesta, han de entrar en la tiniebla de misterio para captar la realidad que pueden sugerir, pero que nunca contienen por completo. Merton, que escribió volúmenes enteros de libros, era consciente de la pobreza, de la humildad de la palabra, que se arrodilla ante aquello que no puede ser nombrado, pero tiene que ser dicho. El poeta y sacerdote anglicano Malcolm Guite encuentra un hondo paralelo entre la imaginación poética y la encarnación de Cristo. El punto de inflexión en la historia del cosmos en el que el Verbo se hace carne, el Creador entra en su creación y nosotros damos fruto a su imagen y con su aliento al don y a la benedicción, al bien decir, al decir el bien de nuestra creatividad. Si en 1932 las cualidades de Merton le hicieron acreedor de una beca para estudiar en Clare College, en Cambridge, su paso por ese lugar de privilegio intelectual y social fue desastroso. 2 años más tarde partió para Estados Unidos y en 1935 ingresó en la Universidad de Columbia, donde viviría 3 años bajo la influencia decisiva de mentores como Dan Walsh, el profesor de filosofía que le animó a hacer su primer retiro en Getsemaní, que por cierto, años más tarde que su propio estudiante, ingresaría él en la propia abadía y sería sacerdote allí y monje
cisterciense, trapense, o profesores como Mark Van Doren, reputado profesor de literatura, y de amigos como el poeta Robert Lax. Robert Lax, un poeta profeta, en cierto modo como Merton, o si cabe, bueno, con un talante muy, muy particular, una personalidad singular, y a quien Merton consideraba santo, y a quien Robert Lax, cuando Merton era muy joven y eran amigos, y cuando Merton le dijo que quería ser católico, el otro le espetó: ¿pero tú qué quieres ser? Y él: pues quiero ser católico. ¿Pero tú qué quieres ser? Le urgía. Pues Merton se quedó titubeante. Lo que tú quieres ser es santo, y lo que tú tienes que ser es santo, le decía Robert Lax, con amistad, con ingenuidad, pero de una manera absolutamente transparente. Bueno, eso fue decisivo también en la vida de Merton, como lo sería en la vida de Robert Lax. Tuvo también allí compañeros como Robert Giroux, quien después sería su editor. El biógrafo de Merton toma como lugar de ascenso esta vez, no obstante, un prado llano, conocido hoy como el Corazón de Merton, en lo alto de uno de los montes desde el que se divisaba el río y la vasta extensión de terreno que pertenecía entonces al Colegio Franciscano de San Buenaventura, donde, tras graduarse en 1938 y ser recibido en la Iglesia Católica ese mismo año, Merton fue contratado como profesor de inglés en 1940 hasta su ingreso en la Trapa el año siguiente, casi 27 años después de nacer y 27 justos antes de morir. Aquí vienen al caso las palabras del filósofo Josep María Esquirol en el primer capítulo, que se titula Felices los que van a la escuela, cruzarán el umbral, de su libro La escuela del alma. Allí escribe este filósofo: ¿por qué cada lugar tiene su luz? Pues porque además de la que viene de arriba hay otra luz que fulgura en la cosa misma, la luz de las cosas. La vida humana es afín a los lugares, y esto por la sencilla razón de que el ser humano es un ser situado, alguien esencialmente vinculado con las cosas, con los lugares y sobre todo con los demás. Plantación y peregrinación, lugar y camino, umbral y horizonte. Encontramos a Merton en medio de su andadura espiritual, la del Homo Viator, que la doctora Isabel de Andía resume como un recorrido del nacimiento a la muerte, de la tierra al cielo, travesía del desierto o camino de la cruz, por un sendero interior a la vida de Cristo, vía et patria, y del Espíritu, que poco a poco, paso a paso, transforman al hombre. A lo que añade esto otro, de lo que Merton fue un vivo testimonio: todo lo asumido es salvado. Este axioma patrístico significa que la gracia abraza la totalidad del hombre y de su historia, y que no escatima en medios, de modo que incluso lo negativo se vuelve positivo. Un segundo para leer a la luz de esta imagen. Me disculpan, tengo que girar la cabeza para comprobar que las diapositivas pasan bien. Pero para ilustrar esta frase de Isabel de Andía: todo lo asumido es salvado. Y aquí vemos, en cierto modo, tres momentos de la vida de Merton, tres recapitulaciones, tres maneras de recoger lo asumido y lo salvado. Pasamos al momento de adultez. Es un repaso fugaz, con apenas 2 pinceladas biográficas, el pretexto para abundar en cuestiones que son esenciales a la vida y al mensaje de Merton. Aunque son conocidas las pequeñas protuberancias geológicas conocidas como knobs en el estado de Kentucky, el biógrafo de Merton escogió en este caso la montaña de Dante como el lugar de la imaginación de Merton, en el que, a partir de sus primeros votos en 1944, comenzarían a fertilizarse de manera mutua, aunque no sin tensiones, sus dos llamadas, a la escritura y a la contemplación, una doble vocación
reforzada con la publicación de su autobiografía. Esta estuvo precedida por 2 libros de poesía y por la historia de la Madre María Berchmans, una misionera en Japón, El exilio y la gloria, a la que siguieron libros que alcanzaron enorme difusión, como Semillas de contemplación, después serían Nuevas semillas de contemplación, El signo de Jonás, Los hombres no son islas, o El hombre nuevo, antes de su última etapa en la década de los años 60. En 1947, Merton tomó los votos solemnes. 2 años más tarde fue ordenado sacerdote. En 1951 fue nombrado maestro de escolásticos y en 1955 maestro de novicios. Después de transitar por los lugares del mundo y de abismarse en su interioridad, el viaje monástico le iba a conducir gradualmente a transformarse él mismo en un lugar, en recinto, en morada, un palacio vacío pero habitado. En el mensaje que redactó en nombre de los contemplativos del mundo, en respuesta a una petición de Pablo VI, el 21 de agosto de 1967, Merton escribe lo siguiente: si nosotros vivimos, se refiere a los contemplativos. Y permítame otro inciso. Merton escribía así para sus hermanos profesos, pero también para los contemplativos extramuros, por así decir, para todos, porque él decía que el ser humano es constitutivamente contemplativo, hasta el punto de que lo que nos hace humanos realmente es nuestra condición de contemplativos. De otro modo, somos menos de lo que estamos llamados a ser. No lo somos o no lo somos en plenitud. No lo somos en plenitud. Merton escribe: si nosotros vivimos es únicamente para esto, para ser el lugar elegido por Él para habitar, para manifestarse al mundo, para su epifanía. El amor es la epifanía de Dios en nuestra pobreza. Hay en nuestros corazones y en lo más profundo de nuestro ser una certeza natural que nos está diciendo que en tanto existimos estamos totalmente penetrados por el sentido y la realidad de Dios, aun cuando seamos completamente incapaces de creerlo y experimentarlo en términos filosóficos o religiosos. Y concluye: el mensaje de esperanza que te ofrece el contemplativo no consiste en que tengas que buscar tu camino a través de la jungla de palabras y problemas que hoy parecen envolver a Dios, sino que Dios te ama, lo entiendas o no, que está presente en ti, que vive en ti, que habita en ti, que te llama, te salva y te ofrece un conocimiento y una luz que no tienen comparación con nada que hayas encontrado en los libros. El contemplativo no tiene nada que decirte, sino alentarte y asegurarte que si te atreves a penetrar en tu propio silencio, a caminar en la soledad de tu propio corazón y a arriesgarte a compartir esta soledad con el otro solitario que contigo y a través de ti busca a Dios, llegarás a encontrar la luz y la capacidad de entender lo que está más allá de todo lo que se puede decir o explicar, ya que está demasiado cerca para poderse explicar. La íntima unión en las honduras de tu propio corazón entre el Espíritu de Dios y tu yo más recóndito y oculto, de modo que tú y Él seáis en verdad un solo espíritu. Vamos avanzando hacia la madurez de Merton. En 1965, tras experiencias de apartamiento paulatinas, Tom James Fox, el abad, concedió permiso a Merton para vivir como ermitaño en una modesta construcción en los confines del monasterio, en un área llamada Monte de los Olivos, que Merton bautizaría como Ermita de Santa María del Carmelo en el Monte de los Olivos. Paradójicamente, esa ermita solitaria se erigió pronto en una suerte de imán solidario al que habrían de acudir estudiosos, pacifistas, escritores y artistas, teólogos, religiosos y religiosas de diversas órdenes y confesiones, para encontrar inspiración y solaz al amparo de una presencia cada vez más universal. La aspiración última del monje para Thomas Merton, precisamente, iba a confundirse con la del ser humano finalmente integrado en la imagen, es la metáfora, la imagen que utiliza, y que adopta del psiquiatra iraní Reza Arasté, el autor de una biografía sobre Rumi, el persa, el sufí. En ese ensayo, la integración final, Merton
la describe como sigue. El estado de visión interior que constituye la integración final implica una apertura, una vaciedad, una pobreza similar a la que describen no solo los místicos renanos, San Juan de la Cruz y los primeros franciscanos, sino también los sufíes, los primeros maestros taoístas y los budistas zen. La persona que ha logrado la integración final es totalmente católica en la mejor acepción de la palabra. Con esta visión de la vida puede aportar perspectiva, libertad y espontaneidad a los demás y es portadora de paz. Merton había preludiado un ensayo que llevaba por título Del peregrinaje a la cruzada, citando a Mircea Eliade en su referencia a la travesía sagrada en culturas y mitos religiosos ancestrales, para referirse a continuación a las peregrinaciones a los lugares santos del cristianismo y observar a renglón seguido que, son sus palabras, la peregrinación geográfica es la representación simbólica de un viaje interior y el viaje interior es a su vez la interpolación de los significados y señales del peregrinaje externo. Al final de esas páginas, en contraposición a la afirmación de Sartre de que el infierno son los otros, Merton sostiene que, de nuevo lo cito, si podemos viajar hasta los confines de la Tierra y encontrarnos allí a nosotros mismos, en el aborigen que más difiera de nosotros, habremos hecho un peregrinaje fructífero. Eso, señala, es igual a decir que en él encontramos a Cristo. Y concluye, con este espíritu San Francisco salió a peregrinar, e imbuido por ese mismo espíritu, el Papa Juan XXIII escribió la encíclica Pacem in Terris. Llegamos al momento de su muerte, el penúltimo, no el último todavía. En 1968, Merton recibió permiso de su nuevo abad, don Flavian Burns, para tomar parte en un encuentro sobre la experiencia monástica de Oriente y Occidente. Con ese motivo, podía iniciar un nuevo peregrinaje cuyo itinerario comprendería Nueva Delhi, Calcuta, Darjeeling, Sri Lanka y Bangkok. Kanchenjunga fue su última atalaya geográfica y simbólica, una montaña entre la India y Nepal con la que sueña y conversa, sobre la que medita y de la que lee su testamento. Merton escribe, y lo podemos leer en su diario de Asia, testamento sin ley y con mayúsculas, Nuevo Testamento, y entre exclamaciones, círculo completo, y, parece una contradicción, lo es, el sol se pone en el este, no escribe el sol se pone en el oeste, el sol se pone en el este. Palabras premonitorias. Una montaña, sigue diciendo, que es un palacio yin-yang de opuestos en unidad. Cuando ya no es necesario decir nada más, es vista. Merton dice, la montaña es vista, no dice veo la montaña. Dice, la montaña es vista, no habla un yo ahí, la montaña es vista. El 4 de diciembre, una semana antes de morir, Merton, entonces en Ceilán, tras la visita a los Budas yacentes, describe su descenso por una senda hasta Gal Vihara, un templo budista al norte de Sri Lanka, del siglo XII, sobre una base granítica. Una hondonada ancha, escribe, tranquila y rodeada de árboles. Y añade la siguiente descripción. Un afloramiento de rocas bajo, con una cueva cortada a pico, y al lado de la gruta a la izquierda un gran Buda sentado, a la derecha un Buda reclinado, y Ananda creo de pie. En el interior otro Buda sentado. Me permiten acercarme, descalzo y tranquilo, mis pies sobre la hierba y la arena húmedas. Después, el silencio de aquellos extraordinarios semblantes, sus amplias sonrisas, enormes y a la vez sutiles, plenas de toda posibilidad, sin preguntar nada, sabiéndolo todo, sin rechazar nada. Una paz que no procedía de la resignación emocional, sino de Madhyamika, de Sunyata, de quien ya lo ha visto todo, sin tratar de desacreditar a nadie ni a nada, sin refutación, sin establecer ninguna otra argumentación. Me sentí como golpeado por una ráfaga de alivio y agradecimiento ante la evidente claridad de las figuras, la claridad de aquellos cuerpos monumentales recortados en la roca y el paisaje, imágenes, rocas y árboles.
Hasta aquí la descripción de ese espacio y su atmósfera, diáfana y de paz. A continuación, como si atravesara un umbral, como si cruzara un espejo, como si se disipara un espejismo, accede a otro modo de ver. Merton escribe: mientras miraba esas figuras, de repente, casi por fuerza, como en una sacudida, me sentí proyectado fuera de la visión habitual, medio atada, que tenemos de las cosas, y se hizo evidente y obvia una claridad interior que parecía brotar de una suerte de explosión desde las mismas rocas. No hay ningún enigma ni problema, cada cosa es clara, simplemente porque lo que importa es claro. La roca, toda la materia y la vida en su totalidad se encuentran llenas de dharmakaya. Todo es vacío y todo es compasión. Voy a introducir aquí un paréntesis. Merton, es muy evidente, adopta aquí un lenguaje budista. No obstante, esto quiero señalarlo, quien conozca su obra y haya escuchado las conferencias que impartiera a sus novicios o haya tenido acceso a los apuntes que preparaba, o quien lea la correspondencia que mantuvo con el doctor Daisaku Teitaro Suzuki, divulgador del Zen en Occidente, apreciará que Merton había insistido en la centralidad que, al igual que los padres de la Iglesia, otorgaba a Claritas y Puritas, la claridad de visión y la pureza del corazón como puertas de acceso a la contemplación del paraíso. De hecho, en su última conferencia, que impartió el mismo día de su muerte, en Bangkok, Merton incidió precisamente en ello. Allí decía: lo esencial de la vida monástica no está vinculado a edificios, a vestimentas, ni siquiera está necesariamente asociado a una regla. No que la menospreciara, al contrario. Pero, decía, reside en algo más profundo que una regla. Tiene que ver con esto de la completa transformación interna. El resto sirve a ese propósito. Regla, claro que sí, pero al servicio de ese propósito, no a la inversa. La letra al servicio del espíritu, no a la inversa. Tan solo estoy diciendo, en otras palabras, lo que Cassiano dijo en su primera colación sobre la puritas cordis, decía Merton allí, la pureza de corazón hacia la que tiende toda observancia monástica. Regresemos ahora de nuevo al relato de Merton de su experiencia. Estoy seguro, escribe, de que con Mahabalipuram y Polonnaruwa mi peregrinaje a Asia se ha aclarado y se ha purificado. Aclarado y purificado. Recordemos, claritas y puritas. Y añade: quiero decir que sé y he visto aquello que andaba buscando a oscuras. No sé lo que queda aún, pero ahora ya he visto, he penetrado a través de la superficie y he ido más allá de las sombras y el disfraz. 3 años antes, Merton se despedía así de sus estudiantes en su última conferencia monástica como maestro de novicios, el 20 de agosto de 1965. Allí les decía lo siguiente: a veces es posible ver que realmente las cosas dejan de ser opacas y ya no ocultan a Dios. Lo que hemos de afrontar es que la vida es así de sencilla. Vivimos en un mundo que es absolutamente transparente y Dios brilla en todas las cosas, en todo momento. Y eso no es una historia bonita, es verdad. Dios se manifiesta en las personas y en los objetos, en la naturaleza y en los acontecimientos, de modo que se hace obvio que Él está en todas partes y que no se puede estar sin Él. La humanidad de Dios se vuelve transparente en las personas. Esta persona concreta, su vecino, su vecina, sus vecinos en las viviendas en las que están, sus compañeros de trabajo, sus familiares. Esta persona concreta es una manifestación de la humanidad de Dios, no solo por el hecho de ser una criatura de Dios, sino por el hecho de estar redimido en Cristo. Y eso es para lo que estamos aquí. Y eso es para lo que estamos aquí. Les decía que era la penúltima parte, porque tras la publicación de la edición revisada de La montaña de los 7 círculos en el año 2023, que coincidía con el 75 aniversario de su aparición en lengua inglesa, este año, como para culminarlo, nos ha sorprendido con esta joya que les comentaba, hasta ahora inédita, de Thomas Merton. En su presentación a la edición española,
Francisco Rafael de Pascual, esta vez señala que este libro nos permite evaluar la obra entera de Merton como si proyectara un haz de luz que ilumina temas acuciantes. Tuve el privilegio de, no es la primera vez, pero también de trabajar con él en la traducción del libro. Él hizo la presentación, yo el epílogo, y casi tuvimos la fortuna, tan solo 3 meses después de que se publicara en lengua inglesa, en Norteamérica, se publicó en español. ¿Por qué? Porque el editor, de nuevo, Ramón Alfonso Díez Aragón, había contactado antes con la editorial americana, había pedido los permisos, y antes incluso de que se publicara en lengua inglesa, ya contábamos con el escrito en lengua inglesa para poder traducirlo. Y entonces ha sido, la verdad es que un regalo extraordinario. Procedente de su etapa de madurez, Encuentros en California ofrece por primera vez la transcripción de las conferencias que Merton impartió a las religiosas de la abadía de Nuestra Señora de Redwoods. Si ven, bueno, luego veremos alguna imagen, creo, no estoy seguro. No, perdón. Bueno, Redwood significa secuoyas, entonces es un monasterio que todavía se encuentra en un bosque de secuoyas enormes, gigantescas, un lugar precioso. Bueno, les ofreció 2 retiros en el último año de su vida, antes de su viaje a Asia, muy poco antes, por tanto, de morir. Las páginas recogen, además, un vivo intercambio de cartas y el testimonio sencillo y conmovedor de Gracie Jones, una mujer negra que había decidido pasar allí unos días de oración en momentos dramáticos para quienes apoyaban la causa de Martin Luther King, en momentos efectivamente dramáticos porque él acaba de ser asesinado. También ahora nosotros podemos conocer mejor, por su cercanía, a ese mismo Thomas Merton con el que ella se encontró. Gracie Jones escribe: me encontré con el verdadero hombre cristiano, no el Thomas Merton sacerdote y monje trapense, o Thomas Merton escritor y poeta, sino que me encontré con Thomas Merton, mi hermano en Cristo Jesús. Merton había preparado las charlas a conciencia, pero el curso de la conversación, a menudo, como son transcripciones de diálogos, se recoge pues ese ritmo fluido de la conversación. La conversación a menudo se ramificaba e incluía reflexiones de hondura sobre una miríada de cuestiones a partir del tema central de la oración, todas ellas entretejidas en la vida concreta y salpicadas de ejemplos y anécdotas, puntuadas por notas de humor inteligente pero nunca hiriente. En el prefacio se señala que las charlas de Merton ofrecen la oportunidad de acceder a su pensamiento en voz alta. Efectivamente, Merton tenía muy bien preparadas las charlas, pero a menudo lo que hacía era, no es que improvisara, sino que se iba del texto y acudía a la conversación viva. En un empeño por comprender mejor lo que podría significar desnudar la práctica contemplativa para llegar a lo esencial. Esa era su preocupación de toda la vida, desde el momento en que ingresó al monasterio, incluso antes, hasta su último aliento. Por lo demás, se dice en el prefacio, estaba claro que disfrutaba mucho. Eso es evidente al leerlo, es un gozo leerlo, porque rezuma su propio gozo y el de sus hermanas y los asistentes a los retiros. Este precioso volumen póstumo permite comprender a Merton a la luz de toda su obra, a la vez que la ilumina. En él nos vuelven ecos, aunque de una manera nueva, del primer Merton, el de los libros que ya se han mencionado, y el del último Merton, el autor de obras de poesía experimental o de ensayos de madurez como El Zen y los pájaros del deseo, Conjeturas de un espectador culpable o Tiempos de celebración. La conversación inicial de Merton que relató en su autobiografía se desbordó en una visión que participa de la misericordia con la que él se supo mirado, proyectada ahora a sus hermanas con quienes se sabía amistado en Dios. Lo más importante es vivir y crecer, les confiaba, y entonces se experimenta la vida, añade, redimida en Cristo y totalmente perteneciente a Dios en Cristo, ofrecida como acción de gracias. Para disponerse a emprender el verdadero viaje, en suma, les dice, lo único que tenemos que hacer, les decía entonces a ellas, nos dice ahora a nosotros, es orientarnos constantemente hacia una apertura agradecida.
el círculo parece cerrarse, pero quizá se abre a otro horizonte más ancho, sin medida. El año 2015, con motivo del centenario del nacimiento de Thomas Merton, se celebró un congreso que tomó como inspiración estos versos de un poema suyo. Cada ser que nace viene al mundo como una pregunta, para la cual las viejas respuestas ya no sirven. El 4 de julio de 1952, retrocedemos de nuevo ahora en el tiempo, durante una ronda nocturna en su turno como vigilante contra posibles incendios en el monasterio, Merton asciende por la escalera que lleva al campanario, comprueba con alivio que ya no hay fuego en la torre y entonces leemos en su diario: la puerta se abre sobre un inmenso océano de oscuridad y oración. Y se pregunta: ¿se acercará de esa misma manera el momento de mi muerte? La pregunta sigue sonando fundida con el tañido de esas campanas. Merton dijo acerca de los padres del desierto que, lo cito de nuevo, buscaban un camino hacia Dios que no estaba cartografiado, sino que había sido elegido libremente, no heredado de otros que lo hubiesen registrado de antemano. Entonces, él afirmaba que necesitamos aprender de estos hombres del siglo IV cómo ignorar prejuicios, desafiar coacciones y adentrarnos en lo desconocido. También nosotros hoy seguimos necesitando, junto a aquellos abbas y aquellas ammas, vigilantes como Merton, con ojos llenos de fe en la noche. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o quieren. Quiero agradecerle su escucha, porque tengo la impresión siempre, cada vez más, de que en situaciones de este tipo la escucha dice mucho más a veces que la propia palabra, por lo menos dice tanto como la propia palabra. Así que les agradezco muchísimo su atención y su escucha durante este tiempo. ¿Hay algún comentario? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? ¿Algún descubrimiento? Pues muchas gracias, Fernando. Sí, están. ¿Había una pregunta por aquí? Sí, aquí. Muchísimas gracias por esta maravilla de exposición, por lo menos para mí, que muy poquito conozco de Thomas Merton, y esto me dan ganas de leer y ha sido una maravilla. Le iba a preguntar, hablamos tanto de Thomas Merton como contemplativo, ¿se le puede considerar místico? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Místico en cuanto, es decir, cuando se habla de misticismo se habla de místico como adjetivo o se habla de misticismo como sustantivo. Místico en cuanto a persona, digamos, adentrada y adentrándose continuamente en el misterio. Es decir, una persona que ahonda y que quiere seguir ahondando en el misterio, un misterio de amor, es decir, seguir dejándose abrazar por el misterio y abrazándolo en la vida. En ese sentido, claro que es místico, y en la tradición de otros místicos. Él leyó muy atentamente a los místicos, desde San Juan de la Cruz y Santa Teresa, los había leído en profundidad a los padres de la Iglesia, pero también a Juliana de Norwich, por ejemplo. Es decir, él era muy conocedor de su propia tradición, la del Cister, pero también de otras tradiciones, y también de personas que habían ahondado
en la espiritualidad desde otras tradiciones religiosas. Él tenía un talante ecuménico dentro de la familia cristiana, pero también interconfesional. Sí, y entonces, sí, desde esa perspectiva, claro que sí. Lo que pasa es que cuando se habla de misticismo, bueno, ya afortunadamente hay quien lo dice, se habla de una mística de ojos abiertos, porque si se piensa en un místico como alguien apartado de la sociedad, yo aquí he trazado con trazos demasiado gruesos, excesivamente gruesos, aspectos, parcelas de su vida y de su mensaje. Pero claro que él estaba y fue parte de su evolución. Cuanto más ahondaba en el misterio, más interesado estaba en los problemas candentes de su tiempo y más implicado estaba en ellos. Pero con esa también distancia, entiendo yo que es necesaria, sana, equilibrada, esa distancia de contemplar las cosas desde otra atalaya, no sin dejar de estar implicado en los problemas de su tiempo. Sus más de 10 volúmenes de cartas así lo atestiguan. Él se implicó tanto, tuvo una parte muy importante indirecta, pero realmente remarcable en la encíclica Pacem in Terris. Es decir, él estaba muy implicado en todos los temas de la guerra y de la paz. Por supuesto, eso le costó el descrédito en ciertos círculos, incluso católicos norteamericanos, cuando estos, si no defendían, por lo menos no desaprobaban la proliferación nuclear, la intervención del gigante norteamericano en Vietnam, etcétera. Es decir, que consentían ciertas políticas que Merton consideraba desde un punto de vista cristiano aborrecibles, desde un punto de vista humano también. Sí. Es decir, místico sí, pero místico, ahora se diría eso, de ojos abiertos. Otra pregunta. Lo que nos ha presentado su rostro, que parece que está feliz, contento. ¿Cómo vivió todo este viaje interior? ¿Tuvo angustia? ¿Tuvo, yo qué sé? Sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Claro que tuvo angustia y claro que tuvo noches oscuras, pero era un hombre que a la vez irradiaba felicidad. Y no son cosas, es decir, es parte de la naturaleza humana y es parte de quien vive la vida de verdad, es decir, con profundidad y con intensidad. Para reconocer eso, si no lo han hecho todavía, la sugerencia es leer los diarios y asomarse a todo el espectro de vivencias de Thomas Merton, pero era un hombre que destacaba por su humanidad, por su sentido del humor, pero también por pasar momentos muy difíciles. Los testimonios de sus hermanos y de sus novicios así lo dejan ver, así, y luego sus propios diarios, claro. Sí. Yo me pregunto si Thomas Merton conocía la mística de Teilhard de Chardin. Por supuesto que era 32 años más joven que él, y que seguramente en aquella época las obras de Teilhard de Chardin no estaban publicadas, porque muchas de ellas se publicaron después de su muerte. Sí que ha mencionado algún rasgo relativo a Teilhard, pero yo no sé si a él le llegaría un poco el mensaje místico de ciencia y fe de Teilhard de Chardin. Sí, gracias también por la pregunta. De nuevo la invitación es a leer al propio Merton, porque tiene algún ensayo dedicado a Teilhard de Chardin. Hace referencias en distintos lugares, pero tiene algún ensayo explícito dedicado a Teilhard de Chardin, a quien apreciaba muchísimo, del que discrepaba en aspectos que ahora no es cuestión de entrar en cuestiones de matices, porque son eso, matices, pero que apreciaba muchísimo su visión y lo había leído y claro que sí, y era parte de su bagaje espiritual. Sí, por supuesto, gracias por la pregunta. Sí, ahí tiene publicado algún pequeño ensayo sobre él, por lo menos un par de ensayos, y luego referencias en distintos lugares, en los volúmenes de cartas, en los diarios. Sí, gracias.
Bueno, como siempre decimos, lo importante de estas conferencias que vamos teniendo es el eco que van dejando en nosotros, ¿no? De tal manera que lo principal de lo que recibimos como una rociada es lo que después podemos nosotros ir profundizando, leyendo, encontrando a partir de aquí, ¿no? Entonces es cuando la formación se hace formación, no es pura erudición o lluvia de conocimiento, sino que entre dentro, ¿no? Muchas gracias, Fernando, y nada, que ha sido una delicia poder escucharte y introducirnos en este gran personaje como es Thomas Merton. Ahora lo siguiente es leerlo. Esto.